Bienvenidos. Somos Red Down México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito, como Red Down México, es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este siguiente episodio que nos emociona también muchísimo. Esperamos se encuentren súper bien y después de este episodio aún mejor y más informados. Esta semana vamos a hablar sobre la importancia de la familia, porque viene el Día Internacional de la Familia. Y para esto nos acompaña Imanol Huerta, quien es un hombre nacido en la Ciudad de México, también habitante de ella. Es el más chico de 3 hermanos. Tiene una relación muy duradera con Jimena de 6 años y es papá de 2 hijos, Mateo y Lucas. Y además es tío de Jero, ¿no? Entonces ahorita ya nos contará Imanol toda la historia, pero qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, Ale, muchas gracias por la invitación y encantado de poder platicar contigo, a ver qué sale. Va a salir algo padrísimo, vas a ver. Seguro. Oye, para que te conozcan nuestros escuchas, me encantaría que nos contaras tu historia. O sea, ¿qué fue primero? ¿Jero, tus hijos? ¿Cómo fue tu camino en este adentramiento al mundo de síndrome de Down, por así decirlo? Pues bueno, mira, desde chavito, tuve la oportunidad de convivir con personas con síndrome de Down. eh, y hace aproximadamente 7 años, bueno, 7 años, nació Jero, quien es hijo de una de mis primas. Y digamos que fue el primer caso cercano ya con un familiar Ujú, del síndrome de Down en el entorno, ¿no? ujú. Y después, hace 2 años y cachito, nació Mateo, mi primer hijo, quien también Sí, tiene síndrome de Down, ¿no? ok. Entonces, pues evidentemente, pues ahí fue como de alguna forma nos empezamos a adentrar a este maravilloso mundo del síndrome de Down. Padrísimo. Oye, y cuando nació Jero, ¿cómo fue el acercamiento de la familia? O sea, ¿cuándo les dijeron a ustedes que Jero tenía síndrome de Down? Pues a ver, cuando nació, todo iba bien hasta el día que nació. Cuando nació fueron cuando se enteraron bueno, mi prima y su esposo, Ok, que Jero había nacido con síndrome de Down. Entonces, evidentemente, en lo que ellos podían procesar como todo la este información. impacto, claro, ¿no? O sea, pues yo creo que nos habrán avisado como unas 3 semanas después, Ok, ¿no? ok. Evidentemente porque también Jero había nacido con cierto, eh, ¿Cardiopatía o alguna enfermedad en el no corazoncito fue o algo? cardiopatía, fue más un tema respiratorio Ok, en ok. el cual pues se tuvo que quedar un poquito En internado. el Entonces, pues, hospital. Ajá. en el hospital, entonces, sí, yo creo que unas 3 semanas nos avisaron que tenía síndrome de Down. Tan Ok, siquiera nosotros, a mi mamá, sí. pues luego, ¿no? Ahí, sí. ¿Y tú sientas que el haber tenido la oportunidad de ser tío de Jero te ayudó un poco cuando tú tuviste la noticia de Matt? No, totalmente, un poco nada, muchísimo, muchísimo. Sí, Muchísimo porque además, ya tienes dentro de tu círculo de confianza, pues sí, ya tienes a alguien a quien poder acudir y más o menos platicar hacia lo que te vas a enfrentar, ¿no? claro. La diferencia que nosotros tuvimos, tanto Jime como yo, fue que nosotros nos enteramos en la semana 2 del embarazo. Entonces tuvimos mucho tiempo para poder adentrarnos o tener ya una mayor profundidad acerca de lo que es el síndrome de Down, etcétera, Sí, etcétera. sí, Y sin embargo, pues esa experiencia que ya tenía recorrida de unos 5 años, Jero y mi prima, pues nos sí, sirvió un montón, ¿sabes? Para claro, entender muchísimas cosas. claro. Sí, la verdad es que fue un caminito un poquito más trazado, ¿no? Más limpio, sin tanta nieve que quitar. Sí, sobre todo, justamente lo defines muy bien, o sea, ya es algo como que alguien lo trazó y te dan ciertas indicaciones, aunque como bien sabes,
pues cada caso puede llegar a ser Claro. diferente, No, a ¿no? ver, cada hijo es un universo. Tenga síndrome de Down Cada, o no, ¿no? exacto, exacto, exacto. Entonces, pues sí, la verdad que para nosotros fue un quitarnos un peso de encima, sobre todo en el tema cuestión médica, ¿sabes? Porque Sí, pues al final del día hay muchísima desinformación, no tienes a quién acudir. Si te metes a Google es y peor. googleas, te puedes encontrar cosas pues no de tanto valor, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, 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 si no, afortunados. y si no sabes discernir entre qué información sí me sirve y qué información es desinformación más bien, bueno, te metes en un mundo, el típico de qué significa que me duela una muela y cáncer, ¿no? O Sí, sea, no, no. Y justo, fue algo bien curioso porque en el examen estructural donde salió la primera vez que Mateo podría tener síndrome de Down, evidentemente el ujú. doctor que nos los hizo nos dice, les voy a pedir que no googleen nada en lo que yo tengo una llamada con su ginecólogo. O sea, haz de cuenta que nos dijo, por favor, Por googleen, favor, Glenn. Sí, bueno. ¿no? Una locura, Sí, sí, una sí, sí, locura, sí. nada No toques recomendable. ¿cómo se llama? El frasco de galletas, ¿no? Ahí vas. Exacto. Sí. Oye, ¿y tú qué calificarías como lo más importante que puede aportar esta familia extendida? O sea, no un núcleo familiar de mamá, papá, hermanos, sino más bien tíos, primos, los abuelos, etcétera, a una pareja que está atravesando este camino de tener un chiquito con síndrome de Down, que tal vez no era lo que esperaban. Y mira, pues normalmente cuando lo platico yo es de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque evidentemente lo primero que tienes que hacer es como ese apoyo individual, ¿no? O Ujú. sea, evidentemente eso lo consigues primero con tu pareja, pero ya que sales de este núcleo familiar y te vas a la familia extendida, pues al final del día es como tener ese desahogo, por así llamarlo, pero también Sí, tener como ese espaldarazo, ¿no? Porque al final tú, como bien lo mencionas, pues es algo que no te esperas, es algo para lo que definitivamente no estás preparada, aunque te mentalices durante todo tu embarazo a que te puedes enfrentar a sí, alguna condición. Cuando ya te enfrentas, pues cambio de chip, cambia, cambio, claro. entonces radical. Y sí, tener ese apoyo familiar, tener alguien con quien acercarte y tener alguien con quien apoyarte, sobre todo emocionalmente, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Y yo siempre hago este énfasis de emocionalmente, porque seguramente si yo me acerco a algún primo, algún tío que no ha tenido un acercamiento con el síndrome de Down, Ujú. pues puede ser que no construya algo de valor hacia la condición, pero sí hacia la parte de apoyo, de saber que tienes alguien con quien platicar, de saber que tienes alguien con quien acercarte para pedir un consejo, para saber si conoce a alguien que te puede conectar con alguien que a lo mejor ya tuvo esta vivencia. Entonces, pues Ujú. definitivamente el apoyo es básico, ¿no? Y si es de un familiar, pues mucho más porque Sí, tienes ese grado de confianza. Desgraciadamente, cuando te enfrentas eh, a un suceso como este, ¿no? sí, sí, a una A una experiencia. experiencia, justo, a una Ujú. experiencia como esta, tendemos a ser como penosos, ¿no? Como que lo vemos Sí, mal, como que, híjole, ¿cómo le voy a decir a alguien que mi hijo tiene sí, síndrome de Down? Y es durísimo, de verdad te lo digo así en carne viva, que una vez que ya confirmamos que Mateo sí tenía síndrome de Down después ujú. de la amniocentesis, pues ahora estuvo me enfrentaba yo cada vez que me acostaba al, ¿cómo le voy a decir esto a mi mamá? Claro, ¿No? Imagínate, o sea, y si ya ahorita en el momento en el que estoy, digo, pues, o sea, ¿en qué pensaba yo de decir, pues, ¿qué le iba a decir a mi nada mamá? Pues más. que mi hijo tiene síndrome de Down y se acabó, Sí, es mi mamá, ni modo que me sí. regañe, ni modo que le dé pena, ni modo que me encierre en el baño, ¿no? Sí. Entonces, pues es eso, de entrada eso ese es lo Es que, que lo que sabes tienes. que mucho del constructo social que tenemos sobre la discapacidad intelectual en general es algo malo y es una enfermedad y es algo de lo cual sentirse avergonzado, algo
que tienes que esconder, ¿no? O sea, ese es lo que se ha construido a lo largo de los años, que ahorita estemos deconstruyéndolo, pues es diferente. Entonces, o sea, la verdad es que sí es algo difícil. O sea, no es perita en dulce de, ay, ¿qué crees? Va a tener los ojos azules. Eso es mejor aceptado que, ¿no? Ser ario, Ah, sí, 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 cabello güero, que tener sí, una condición totalmente. genética. Y justamente es eso, ¿no? O sea, es toda la construcción que a lo largo, yo me acuerdo, como te mencionaba al principio, de tener una relación con personas con síndrome de Down desde una edad muy temprana. Ujú. También veías que había familias, pues, que en su momento lo veían bien, ¿no? Y era, pues voy a esconder a mi hijo y todos vamos en familia a misa, Pero él no. pero pues él no va. ¿Por qué? Porque Sí, qué pena que me vean. Entonces, eh, pues al final del día eso a lo que estamos acostumbrados, ¿no? sí. A decir, híjole, pues no lo voy a exponer, tampoco me voy a exponer, Ujú. me cuido de que pues, tanto mi hijo o yo vivamos una situación complicada, que alguien no lo acepte o que se le quede viendo Incómoda. feo. Sí. Sí, sí. Entonces, pues bueno, al final eso es lo que tenemos, hemos avanzado, ¿no? Tú mejor Progresado, que nadie lo claro. puedes ver, ya vamos como destrabando ciertos tabús, vamos como integrando más las condiciones a la vida cotidiana, entonces, pues al final es apoyar y es tener Exacto. Y ese empuje que viene siempre de las familias, ¿no? O sea, tú nos lo dirás como cofundador de Con Uno de Mamás, ¿no? O sea, como que todas las familias son las que dicen, a ver, mi hijo necesita tener esto y necesita tener, o sea, tiene el derecho de hacer esto, 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 esto. ¿Qué puedo hacer yo como familia para mejorar el acceso a todo lo que necesita, sea educación, salud, ¿no? O sea, todo lo han logrado las familias, la verdad. sí, y a la información, ¿sabes? O sea, la Sí, información es, es lo que yo en mi experiencia, y creo que Jime también pudiera estar de acuerdo en esto, es, si no tienes información, pues de entrada no sabrías a quién acudir y cómo pedir un consejo, ¿no? sí, sí, Porque no nomás es el síndrome, o sea, sí, evidentemente hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Con diferentes no sabría cuál sería el término, pero enfermedades que pudieran llegar a desarrollar las personas con síndrome de Down. Entonces, pues alguien te debería de decir desde un inicio de, oye, fíjate, casi, casi como un puede checklist, ¿no? ser, claro. Tienes que estar revisando esto y esto, y tienes que acudir Ujú, a este y este, y en el que tienes que acudir y tienes que estar revisando, pues es muchísimo tiempo, o sea, ujú, tienes que dedicarle mucho tiempo y también ahí es donde entra el apoyo de la familia, ¿no? ujú. El que te puedan ayudar a investigar si hay un genetista de confianza cerca, porque pues nadie tiene un genetista al alcance de Sí. teléfono, ¿no? ¿Sabes algo? Ajá, ay, claro, yo tengo una. Sí, 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 Exacto. 100%. Un cardiólogo infantil o pediatra que pueda estar familiarizado con la condición. Entonces, Sí, la verdad es que pues todavía es difícil. sí, afortunadamente ya te digo, existen cosas o existen asociaciones que te pueden acercar esta información que la neta Exacto. te ayudan un montón, ¿no? Sí, exacto. Oye, y, o sea, como tío, un poco para explorar eso, ¿tú cuál crees que sea, en tu experiencia, el papel de un tío en la crianza de un chiquito con síndrome de Down? O sea, quiero que te ubiques en ese momento en el que todavía no estabas embarazado de Matt y solo eras tío de Jero. Pues a ver, creo que el primer punto sería la parte de empatía para tanto para Jero, ¿no? Como para sus papás, porque pues eh, al principio pudiera llegar a ser difícil, pero como que siempre has tenido o siempre tendemos, ¿no? Ujú, A diferenciar a los niños con síndrome de Down sobre los otros niños. Jero es exacto. el más chico de tres hermanos, entonces, pues tampoco tienes que encontrar ese balance o ese equilibrio para convivir con los hermanos, pero para convivir con Jero, pero también para convivir con los papás y buscar
esa parte de naturalidad en las relaciones, Ujú. que al final del día eso es lo que buscamos. Yo creo que todas las familias que tenemos un hijo o alguien cercano con síndrome de Down, ¿no? Lo que buscas es eso, es que tan siquiera en tu familia, pues no O haya sea, esa normal. diferenciación, sea lo más normal que se Exacto. pueda, ¿no? Justo eso te Entonces, iba a ese es decir, o el... sea, siempre que hay un niño chiquito, cuando nace un niño chiquito, siempre está ese, híjole, no le puedo prestar tanta atención al bebé porque también los otros dos merecen atención. Es igualito. Totalmente, Sí. totalmente. Y te digo, ¿sabes qué? Que en esta parte de poco conocimiento que tenemos acerca del síndrome de Down, normalmente, y no quiero decir que esté mal, ¿eh? Pero Ujú. normalmente las personas cuando se relacionan con un niño con síndrome de Down, como que tienden a ser mucho más amables, mucho más cariñosos, como que no es tan natural, ¿sabes? No estás Sí, acostumbrado y llegas, vuelvo a lo mismo, es también nada más tu experiencia, sí, una opinión personal, en donde te sí, das cuenta cuando es alguien que está incómodo y está tratando de forzar esa ya, convivencia. sí, Entonces, se ve poco empático y no, creo que eso también, la parte de la familia te apoya muchísimo, porque es alguien que lo entiende desde el minuto uno, aunque pueda ser difícil para ellos procesar la noticia o la situación, pero pues saben que estás ahí y saben que tienen que ser un pilar atrás de ti, sí, evidentemente para sí, que no te derrumbes, ¿no? exacto. Oye, y sabes que ahorita de lo que estabas diciendo me vino mucho a la mente que bueno, nosotros, yo me incluyo, somos muy afortunados en tener una familia pues muy sólida, ¿no? O sea, como en donde sabes que vas a encontrar un hombro, un oído, alguien que te dé un consejo cuando lo necesitas, pero la realidad es que muchas personas no, o sea, no cuentan con esa familia. Y entonces esa familia extendida suelen ser sus amigos, no sé, ya sabes, o sea, como que los que encuentran en la escuela, tal. Sí, Entonces, para esa familia extendida, pues es lo mismo, o sea, es apoyo hacia los papás y tratar al niño con la mayor naturalidad posible, ¿no? totalmente. Al niño y a los papás, ¿sabes? O sea, Sí, eh, eh, es muy común y la gente como que no se da cuenta del impacto, pero a mí me pasa, ¿no? Yo ahora hablo del síndrome de Down a diestra y siniestra y o sea, casi casi voy como con mi banderín si tienes alguna duda y en lo que te pueda ayudar, lo puedo hacer, ¿sabes? sí, 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 Eh, sí. Y, y resulta que cuando la gente se entera que mi hijo tiene síndrome de Down, pues siempre te dicen el famosísimo, pero pues es un angelito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como, ay, todas esas personas son buenísimas, ¿no? O sea, Son bien como que todas son amorosas. bien lindas. Pues no, Sí, hay sí, unos bien carajillos. sí, sí, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente, como bien mencionas, hay gente a la cual no tiene acceso a ese núcleo familiar o no tiene esa solidez familiar o ese entorno que pudiera Sí, llegar a ser de apoyo y empiezas a encontrar apoyo en otros, pues en otros lados, en otros ¿no? círculos, claro. En otros círculos hay ahorita ya con los avances de la tecnología en comunicación, pues hay mucho grupo, tanto de Facebook como de WhatsApp, como de otras redes sociales, en las cuales pues son exclusivamente de familias que Ujú. tienen un hijo con síndrome de Down. Entonces también te aliviana porque es una manera casi inmediata de poder pedir un consejo, de poder pedir una opinión, de poder acudir a alguien de, oye, fíjate que mi hijo pues está, no sé, en una etapa en la cual sus berrinches pues se salen de control. Y hay alguien que Sí, seguramente ya vivió lo mismo, sí. y pues te da ese consejillo y se acaba, de verdad, se acaba volviendo una parte Como una cercana. hermandad, ¿no? Ajá. Claro, claro. O sea, justamente platicaba con unos cuates la semana pasada que a raíz del perfil de Instagram de Mateo, porque le abrimos nosotros un perfil donde documentamos justamente todos los avances y todas las terapias que hacemos con él, para que otras familias y otras personas que Se pudieran sientan llegar a estar en la misma inspirados. situación, Sí, no sé si inspirados, pero que tengan tan siquiera como que una muy breve guía, muy general, de qué sí. es o a quién puedes acudir y evidentemente pues qué ha habido, ¿no?
Y en ese perfil, pues nos escribe muchísima gente, como también yo Mm, de mi perfil, que me topo con historias extraordinarias de personas con síndrome de Down y les escribo a los papás de, oye, ¿y tú qué hiciste en esto? ¿Sabes? Y sí, justamente vas creando vínculos y hay personas muy afines, así como tú hiciste muchísimos amigos en la universidad o en la preparatoria, pues empiezas a hacer muchos amigos en estas situaciones, ¿no? sí, Amigos de vamos a comer a su casa, vénganse a comer a la mía y que sus hijos tengan convivencia con los míos. Entonces, pues la sí. verdad que es padrísimo eso. Está súper padre porque es, es un encontrar tu tribu y encontrar un Justo. lugar donde tú te sientas bien. Porque, a ver, el que sean familia de sangre no significa que va a ser la mejor idea, ¿no? O sea, también se O que vale siempre tiene decirlo. una palabra de apoyo, ¿no? No, Sí, a ver, y también te vas dando cuenta tú como persona, ¿no? ¿A quién puedes acudir a eh, para ciertas cosas? Porque también ujú, luego, pues, se puede volver de alguna forma que te conviertas en esa persona que todo siempre llega y te habla, no, es que pobrecito de mi hijo que tiene síndrome de Down y sí, todo gira alrededor de síndrome de Down, y eso sí, también te cierra cansa, relaciones sí, con diferentes personas, ¿no? Entonces, pues vas buscando ciertos equilibrios y sabes que a lo mejor en apoyo emocional, pues puedes acudir con tu primo, con tu hermano, con tu abuelo, con tu papá, con quien sea, pero en apoyo para ujú, darte un consejo, pues puedes llegar con alguien que ya vivió la experiencia, que tiene una similitud el proceso que ha llevado. Entonces, pues justamente vas encaminando eso y está bien padre la palabra que mencionas, es tribu, porque al final sí, o sea, buscas ese cobijo, ¿no? sí. Y de alguna manera, pues también aceptación en ciertas cuestiones. Claro, claro, y no solo es el inicio, ¿no? O sea, es toda la vida la que necesitamos de todos para criar cualquier hijo. O sea, tenga síndrome de Down o no. No es un papel que se pueda cumplir solo con una persona o con dos personas. O sea, se necesita una tribu, una colectividad para poder hacer una crianza real, ¿no? O sea, la sociedad también cría. Sí, totalmente, ¿no? Y como bien dices, a ver, o sea, las personas que tienen hijos que no tienen síndrome de Down o alguna condición, pues normalmente pueden acercarse a su amiga y, oye, fíjate que no logro dormir a Ándale. Chuchito, ¿no? O tiene mucho reflujo, o ¿qué escuela me recomiendas? Es muy normal y es muy natural, cosa que con el síndrome de Down no pasa tanto, porque también Ujú, entiendes que no todos han vivido la misma situación. Entonces, exacto. pues pedirle un consejo eh, no sé, un consejo enfocado hacia la educación, de, oye, ¿a qué escuela puedo meter a mi hijo? A una persona que no tiene un hijo con síndrome de Down, posiblemente pues te diga lo primero que se venga a la mente y te diga, pues fíjate que yo llevo a mi hijo a tal escuela. Ujú, Y cuando vas, pues no es la escuela que no te tiene a lo encanta. mejor el mejor programa inclusivo, que no hay escuelas que definitivamente no se quieren meter en parte de inclusión, que también puede ser respetable. Entonces, pues sí, tienes que ir buscándole ahí a zapatero a tus zapatos, Sí, diría mi abuelilla, sí, ¿no? sí, sí. Oye, y, o sea, creo que como para cerrar un poco, lo que me gusta de esta conversación es que vean cómo los escuchas que no necesitan estar solos y que hay un montón de papás y un montón de familiares, porque también hay abuelos, hay tíos que han iniciado muchas asociaciones con este fin, o sea, con el fin de cobijar, con el fin de informar, con el fin de no estás solo, aquí estamos. Sí, totalmente, y es importantísimo buscarlas, ¿no? O Sí, sea, eh, cada quien vivirá su proceso de manera personal y de diferente forma, pero al final del día lo primero que tienes que hacer o lo que hicimos nosotros fue justamente acudir a alguien que me pudiera dar, uno, certidumbre, ¿no? De qué ujú, me iba a lo que me iba a enfrentar, ujú, ¿no? Y después, pues esa parte de confianza que al final, como todo en la vida, para poder tener éxito en algo, tienes que estar bien tú exacto. o sea, internamente en tu interior. Y si no Sí, estás bien,
por más que Nada. trates de hacerle, va a llegar un día en el cual te caigas y todo lo que construiste se va a derrumbar contigo. Así Entonces, es. sí, definitivamente es importantísimo lo que mencionas, no estamos solos. Eh, yo tan siquiera tuve la fortuna o tengo la fortuna de que Jime en ese momento hicimos un vínculo como, ya teníamos un vínculo poderoso, pero a raíz de eso fue, estamos juntos en esto y Ujú. juntos nos tenemos que aferrar, ¿sabes? Entonces, pues de ahí ya hay un soporte. Y luego cada quien pues va como que sacando pequeños Trazando soportes ramitas, claro. hacia otros lados para estar asentando ya lo que estamos haciendo, ¿no? Exacto, exacto. Oye, ¿tú con qué frase te gustaría cerrar? O sea, ¿con qué frase te gustaría que nuestros escuchas se quedaran? No es mía, evidentemente, fue la frase que mejor eh, eh, hizo como el punto que estaba buscando y fue justamente cuando acudimos a mi prima y a su esposo que me dijeron, mira, pues cada quien que va a tener un hijo es como si fueras eh, a un destino y en este caso a Acapulco, ¿no? Ujú. Un hijo con síndrome de Down es irte por la carretera libre, donde te vas a tardar más, pero vas a llegar. Y eso te juro, uf, o sea, Te te hace cambió. la diferencia, porque sí, o sea, todo el mundo y yo vamos a vivir una familia y vamos a vivir la niñez y vamos a vivir la paternidad, simplemente que la vamos a vivir diferente al Ujú, resto de la gente. Entonces, ujú. esa es como que la frase que más me gusta Me poner encanta. cuando platico. Me Sí, encanta porque muchas veces las familias piensan que están perdiendo la oportunidad de algo. Y creo sí. que es verlo con una mirada diferente de no estás perdiendo una oportunidad, estás solo trazando un nuevo camino. O sea, solo trazando un camino diferente al que tú te habías imaginado. Y o sea, me atrevería a decir porque pues tampoco lo viví, ¿no? Pero me atrevería a decir que en este camino hemos tenido muchísimos aprendizajes, Jimena y yo, o sea, hemos aprendido un poquito del lenguaje de señas, hemos aprendido un poquito de terapias de rehabilitación, entonces pues viene a sumar, imagínate, no hubiéramos tenido la oportunidad Claro, de estar en eso. Entonces, pues es verlo todo con la con mayor otros positividad que ojos. se pueda, ¿no? Exacto. Oye, Manuel, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. De verdad estuvo padrísima esta plática que tuvimos y creo que le va a ayudar muchísimo a nuestra comunidad para mantenerse informada y para saber, o sea, a dónde acudir, ¿no? ¿A ti dónde te podemos encontrar, Imanol? ¿O dónde podemos encontrar tal vez con uno de más? Pues en Instagram nos pueden encontrar como arroba con uno, número de dedo más. Y le recomendaría que siguieran a Mateo. La verdad que Mateo pues es un gran maestro para muchas personas y lo encuentran en Instagram como arroba matman-hr. Me encanta. Síguelo y dale amor, la verdad. Así lo vamos a hacer todos. Sí. Muchísimas gracias, Imanol. A ti, Ale, que esté muy bien. Igual. Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándanos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.